en Melbrook Heights, una bibliotecaria retirada de 67 años estaba a punto de enfrentar la intervención de su familia. Lo que comenzó como discusiones preocupadas sobre el cuidado de la memoria tomó un giro sorprendente cuando la descartaron como mentalmente en declive. Lisa Harwell no era la típica viuda anciana. Durante 40 años, había organizado sistemas de información como bibliotecaria principal, conocida por su precisión metódica. Cuando se encontró con sus suposiciones condescendientes, no tenía idea de que poseía habilidades extraordinarias. Lisa respondió recitando los números de sus cuentas bancarias secretas y deudas ocultas con una precisión imposible. Lo que comenzó como una intervención se convertiría en una crisis familiar que expuso oscuros secretos. Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te toca, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial para ti. Lisa Harwell se sentó en su sillón favorito, el que Harold le había comprado para su 35 aniversario, y observó a sus hijos adultos organizarse en su sala como abogados preparándose para un testimonio hostil. La ironía no se le escapó que Mako, que en realidad era abogado, se había posicionado más cerca de la puerta. No podía decir si era para una rápida escapatoria o para bloquear su salida. Mamá, estamos aquí porque te amamos. La voz de Rebecca llevaba la calma ensayada que usaba con pacientes difíciles en el hospital. Esa modulación cuidadosa que decía, sé lo que es mejor para ti. Se sentó en el borde del sofá, con su tableta equilibrada en las rodillas, los dedos listos para tomar notas. Todos hemos notado algunos cambios desde tu accidente. 6 meses. 6 meses desde que el mundo se había inclinado de lado aquella mañana lluviosa fuera de Data Vault Industries. 6 meses desde que despertó en el hospital con una conmoción cerebral y un extraño zumbido en su cabeza que los doctores descartaron como tinnitus temporal. 6 meses de su familia intercambiando miradas preocupadas cuando pensaban que ella no estaba mirando. Cambios, repitió Lisa, sus dedos tamborileando contra la tela desgastada de su silla. Números parpadeaban detrás de sus párpados. El ID de empleado de Rebecca, la fecha de su último inicio de sesión en el sistema financiero del hospital, montos que no sumaban. ¿Qué tipo de cambios exactamente? Mako aclaró su garganta, el sonido agudo en el silencio de la tarde. A los 45 años, había heredado los rasgos angulares de su padre, pero ninguna de las calidez de Harold. Las cosas que has estado diciendo, mamá, sobre la gente, sobre información privada que no podría saber, como el número de seguro social de la señora Henderson, añadió Rebecca, haciendo clic nerviosamente con su bolígrafo. O contarle a la cajera del supermercado sobre su saldo de préstamo estudiantil. El nieto mayor de Lisa, el hijo de 16 años de Rebecca, Tyler, se movió incómodamente en la silla de la esquina. Ella podía verlo en su visión periférica, con los auriculares colgando alrededor de su cuello, probablemente deseando estar en cualquier otro lugar. Pobre chico. No tenía idea de que su matrícula en la escuela privada estaba financiada por el dinero que su madre había estado robando sistemáticamente del fondo de equipos del hospital. La gente habla, dijo Lisa con cuidado. Escucho. Mamá. La voz de abogado de Mako emergió, medida y condescendiente. Señora. Henderson no ha hablado con nadie sobre su número de seguro social. Y ese cajero, nunca lo habías conocido antes. El zumbido en su cabeza se intensificó, un murmullo bajo que se había vuelto tan familiar como su propio latido. Con eso vino un torrente de información que no quería. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Mako, las fechas y montos de sus sesiones de póker en línea, la creciente deuda que había ocultado de su esposa, los informes de adquisiciones falsificados de Rebecca, la cuidadosa manipulación de los pagos a proveedores, la cuenta a nombre de Tyler donde había estado depositando los fondos malversados. Hemos hecho algunas llamadas, continuó Rebecca, su máscara profesional deslizándose ligeramente. Sunrise Manor tiene una excelente unidad de cuidado de la memoria. El personal allí se especializa en el cuidado de la memoria. La voz de Lisa cortó la presentación de ventas de su hija como una cuchilla. ¿Te refieres a un lugar para personas con demencia? No se trata de etiquetas, mamá. Dijo Mako, inclinándose hacia adelante con lo que probablemente pensaba que era una expresión tranquilizadora. Se trata de conseguirte la ayuda que necesitas, el apoyo que mereces. 40 años organizando sistemas de información como bibliotecaria principal de Melbrook Heights le habían enseñado a Lisa a reconocer patrones. Sus hijos no estaban aquí por preocupación por su bienestar. Estaban aquí porque se había vuelto inconveniente,
impredecible, un riesgo. Los números en su cabeza crecieron más fuertes, más insistentes. Números de ruta de cuentas bancarias, historiales de transacciones, huellas digitales de malhechores financieros, información que debería haber sido imposible para ella acceder, pero fluía a través de su conciencia tan fácilmente como respirar. ¿Quieres hablar de ayuda? Lisa se levantó lentamente, su cuerpo de 77 años cargando el peso de décadas, pero sin la fragilidad que sus hijos esperaban. Hablemos de la ayuda de Rebecca. Número de cuenta 4471 a 8892 3356, 7789. La que abrió a nombre de Callum el septiembre pasado. La tableta de Rebecca cayó al suelo. ¿Qué acabas de decir? Dije, discutamos los 73,000 pesos que has malversado de Millbrook General Hospital en los últimos 18 meses. Las palabras salieron calmadas, medidas, llevando la autoridad de una certeza absoluta. Los ajustes cuidadosos a los pagos a proveedores, las compras fantasma de equipos, el dinero que has estado canalizando a la cuenta de Kyler para pagar su matrícula escolar privada. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Kyler se había puesto pálido, sus ojos abiertos de par en par con el tipo de shock que hablaba de una genuina ignorancia de los crímenes de su madre. La boca de Michael se abrió y cerró sin sonido, su formación legal aparentemente insuficiente para procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, tartamudeó Rebecca. Pero su voz había perdido toda su compostura profesional. No puedes saber eso. Nadie sabe eso. Número de cuenta 88 34 77 21 99 66 22 01. Lisa continuó, volviéndose para enfrentar a su hijo. Tu cuenta de póker, Michael. 17,000 pesos en pérdidas en los últimos 3 meses. Dinero que has estado escondiendo de Linda abriendo tarjetas de crédito a nombre de tu hijo. El rostro de Michael se sonrojó y luego se volvió blanco. Detente. Deja de hablar. Pero Lisa no podía detenerse. La información fluyó a través de ella como agua a través de una represa rota. 30 años de secretos financieros y vergüenzas ocultas expuestas con precisión quirúrgica. El hábito de cocaína de su sobrino David se financiaba a través de la caja chica de su empresa de construcción. La aventura de su cuñada se rastreaba a través de recibos de hoteles y cargos de estaciones de servicio en pueblos vecinos. La red de mentiras y engaños que mantenía unida a su familia. Todo eso de repente era visible para su percepción mejorada. ¿Cómo? La voz de Rebecca apenas era un susurro. ¿Cómo podrías saber algo de esto? Por primera vez desde que comenzó la intervención, Lisa se sintió insegura. ¿Cómo lo sabía? El accidente le había dejado dolores de cabeza y ese zumbido persistente. Pero los doctores no habían encontrado nada inusual en sus escaneos. Sin daño cerebral, sin deterioro cognitivo, nada que explicara la avalancha de información que había comenzado a aparecer en su conciencia como archivos que se descargaban directamente en su mente. No sé cómo, admitió, su voz más suave ahora. Simplemente lo sé. Michael fue el primero en recuperarse. Su formación legal entró en acción al reconocer la amenaza que representaba su conocimiento. Si tienes delirios paranoicos sobre tu familia, ¿delusiones? La voz de Lisa se endureció. ¿Te gustaría que te recitara las horas y fechas exactas de tus sesiones de juego, las direcciones IP que has usado, los correos electrónicos que has intercambiado con prestamistas? Esto no es posible. Rebecca susurró, pero ya estaba alcanzando su teléfono, probablemente para revisar sus cuentas, para verificar lo que todos sabían que era verdad. La habitación cayó en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj de péndulo de Harold. Lisa miró a sus hijos exitosos y respetables que habían estado planeando internarla en una instalación de cuidado de memoria, y los vio claramente, quizás por primera vez. No eran malas personas, solo débiles. Personas que habían tomado atajos y hecho compromisos y se habían convencido de que sus engaños estaban justificados. Creo, dijo Lisa con cuidado, que esta intervención ha terminado. Tyler fue el primero en moverse, deslizándose de su silla y dirigiéndose a la puerta con la sabia intuición de la juventud, reconociendo que una crisis familiar era mejor evitar. Michael lo siguió, murmurando algo sobre necesitar aire, su rostro aún sonrojado por la vergüenza y el miedo. Rebecca permaneció congelada en el sofá, su tableta olvidada en la alfombra. Mamá, susurró. ¿Qué te está pasando?
Lisa se acomodó de nuevo en la silla de Harold, de repente exhausta. El zumbido en su cabeza había disminuido, pero aún podía sentir la vasta red de información zumbando justo debajo de su conciencia. Registros financieros, secretos personales, huellas digitales, todo accesible con un pensamiento. No lo sé, dijo honestamente, pero tengo la intención de averiguarlo. Después de que Rebecca se fue, apresurándose con promesas de llamar más tarde en las que ninguna de las dos creía, Lisa se sentó sola en su sala y contempló los escombros de sus relaciones familiares. El reloj de péndulo sonó las 4, su sonido resonando en la repentina vacuidad de su casa. Hace 6 meses, había sido una viuda tranquila, contenta con sus libros y su jardín y sus citas de café semanales con Hal Brennan. Hace 6 meses, sus hijos habían visitado por amor en lugar de por obligación, sus secretos ocultos tras los límites normales de la privacidad familiar. Ahora sabía cosas que nunca había querido saber, poseía información que podía destruir a las personas que más amaba. Y en algún lugar de su mente, una pequeña voz susurraba que esto era solo el principio. El accidente fuera de Data Vault Industries la había cambiado de maneras que los médicos no podían medir ni entender. Pero a medida que la luz de la tarde se desvanecía a través de las ventanas de su sala, Lisa Hartwell tomó una decisión que resultaría más peligrosa de lo que podía imaginar. Iba a averiguar qué había sucedido realmente aquella lluviosa mañana de martes, y iba a descubrir quién era responsable de convertir su mente en un repositorio de secretos que nunca había pedido guardar. La mano de Lisa tembló levemente mientras dejaba su café de la mañana. La familiar taza de cerámica, un regalo del personal de la biblioteca en su jubilación, de repente se sentía extraña en su agarre. Habían pasado 3 días desde la intervención. 3 días de un silencio ensordecedor por parte de sus hijos y una creciente certeza de que algo fundamental había cambiado en su mundo. El reloj de pie sonó a las 7:30, marcando otro amanecer sin sueño. Había pasado la noche en su mesa de cocina, rodeada de cuadernos llenos de su cuidadosa documentación. Página tras página de información que no debería existir en su mente. Puntuaciones de crédito, historiales de transacciones, números de seguro social que pertenecen a completos desconocidos. Los préstamos estudiantiles de la cajera del supermercado. Las facturas médicas de la señora Peterson de la calle, incluso los pagos de manutención de los trabajadores postales. Todo fluyendo a través de su conciencia como un río de secretos digitales. Lisa se alejó de la mesa y caminó hacia su ventana delantera, mirando a través de las cortinas de encaje a la tranquila calle suburbana. Todo parecía normal. Los mismos jardines bien cuidados, los mismos corredores matutinos, el mismo ritmo predecible de Melbrook Heights comenzando otro día. Pero lo normal se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. Su reflejo en el cristal de la ventana la miraba de vuelta. Cabello plateado recogido en su habitual moño ordenado. Ojos azules que Harold siempre había dicho que eran su mejor característica. El tipo de cara que pertenecía a un cartel promocional de tarjetas de biblioteca. Inofensiva, abuelita, olvidable. Si tan solo supieran lo que estaba sucediendo detrás de esos ojos poco notables. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. A través del mirilla, vio el rostro desgastado de Hal Brennan. Sus instintos de detective retirado evidentes en la forma en que se posicionó ligeramente a un lado del marco de la puerta. Incluso a los 73 años, las viejas costumbres eran difíciles de cambiar. Buenos días, Lisa, dijo cuando ella abrió la puerta, sus ojos grises estudiándola con la misma atención cuidadosa que había usado alguna vez en escenas del crimen. Pensé que podrías querer compañía para el café. Harold Brennan había sido su vecino durante 15 años, desde que se mudó a Melbrook Heights después de jubilarse de la policía estatal. Su amistad se había profundizado tras la muerte de Harold. Hace 5 años, construido sobre paseos matutinos compartidos y conversaciones nocturnas que nunca se sintieron forzadas o con lástima. Al era una de las pocas personas que aún la trataba como la mujer de mente aguda que siempre había sido. Esperaba que vinieras, admitió, apartándose para dejarlo entrar. Necesito hablar con alguien que no sugiera de inmediato que necesito una evaluación psiquiátrica. Las cejas de Al se levantaron ligeramente mientras la seguía a la cocina. ¿Tan mal? Peor. Lisa le sirvió café de la cafetera que había estado cuidando toda la mañana, sus manos más firmes ahora que no estaba sola con sus pensamientos imposibles. Al, si te dijera algo que sonara completamente loco, ¿al menos me escucharías antes de llamar a los hombres de los abrigos blancos? Lisa, he investigado casos que van desde avistamientos de ovnis hasta supuestos ataques de vampiros.
Pruébame. Ella estudió su rostro, buscando cualquier indicio de la paciencia condescendiente que había visto en los ojos de sus hijos. Pero la expresión de Al permaneció neutral, profesionalmente curioso. Una vida de trabajo policial le había enseñado el valor de escuchar primero y juzgar después. Puedo ver cosas, dijo con cuidado. Información financiera, datos personales, cosas que no debería saber sobre personas que nunca he conocido. Al tomó un sorbo de su café, considerando qué tipo de cosas. Números de cuentas bancarias, puntajes de crédito, historiales de transacciones. Las palabras salieron más fácilmente ahora, un alivio inundándola al finalmente tener a alguien dispuesto a escuchar. Empezó después de mi accidente. Al principio, pensé que era solo, no sé. Adivinanzas afortunadas, pero no es adivinanza, Al. Sé cosas. Muéstrame. La simple solicitud la tomó por sorpresa. Sin exigencias de pruebas, sin desestimaciones inmediatas, solo el profesionalismo tranquilo de alguien acostumbrado a tratar con afirmaciones extraordinarias. Lisa cerró los ojos, dejando que su mente se dirigiera hacia la información que zumbaba constantemente justo debajo de su conciencia. El flujo de datos de Al apareció casi de inmediato, más limpio que la mayoría, organizado con la precisión metódica de alguien que había pasado décadas manteniendo registros cuidadosos. Harold James Brennan, dijo suavemente. Número de seguro social 041 36 78 92. Cuenta bancaria en First National, número de ruta 021. Cuenta terminando en 4847. Saldo actual hasta la mañana de ayer 473 convertido en 129.18. La taza de café de Al se congeló a medio camino de sus labios. Tienes una pensión de la Policía Estatal depositada directamente el 15 de cada mes. Monto 2.847.32. También tienes una pequeña cuenta de inversión con Fidelity. Valor actual 89.156. 43. Principalmente en fondos indexados porque no confías en acciones individuales después de lo que le pasó a tu hermano en la caída de las.com. Jesús, susurró Al. Hay más. La voz de Lisa se volvió más fuerte al darse cuenta de que él no estaba corriendo hacia la puerta. Has estado haciendo donaciones mensuales al Fondo de Investigación del Cáncer Infantil, 50 pesos cada mes durante los últimos 8 años. Nunca le dijiste a nadie sobre eso, ni siquiera a mí. Al dejó su taza de café con exagerada precaución, sus manos no del todo firmes. ¿Cómo? No lo sé. La admisión se sintió como un pequeño fracaso. Una vida organizando sistemas de información dejándola. No estaba preparada para datos que no tenían una fuente lógica. Pero hay algo más, Al. Algo que podría explicar de dónde viene esto. Ella buscó uno de sus cuadernos, pasando una página cubierta con su cuidadosa escritura. El caso Kawamoto, 1997. Nunca lo resolviste. El rostro de Al se puso pálido. El caso Kawamoto había sido su ballena blanca. Un robo aparentemente aleatorio en la tienda de electrónica de una familia que había escalado a un asesinato. 3 personas muertas, sin testigos, sin un motivo claro. Lo había atormentado durante los últimos 5 años de su carrera. Háblame de David Chen, continuó Lisa, leyendo de sus notas. Hombre asiático, 23 años en 1997. Trabajaba en una tienda de autopartes a unas 6 millas de la tienda Kawamoto. Lo recuerdo. Lo interrogamos como parte de la investigación, pero tenía una coartada. Su coartada era su novia, María Santos. Dijeron que estaban juntos esa noche viendo películas en su apartamento. Pero David estaba mintiendo. Lisa miró hacia arriba desde su cuaderno. En realidad, estaba en la tienda Kawamoto esa noche, no como el asesino, sino como testigo. Vio quién lo hizo y tenía demasiado miedo para presentarse. Al se inclinó hacia adelante, sus instintos de detective superando su sorpresa. ¿Cómo puedes saber eso? David Chen, dirección actual, 1247 Maple Street. Apartamento 3B. Ha estado cargando con la culpa durante 26 años. La cuenta bancaria muestra pagos regulares a la Iglesia Católica de S. Vincent. Ofrendas de culpa, por así decirlo. Nunca se casó con María. El peso de su mentira destruyó su relación. Esto es imposible.
Pero la voz de Al llevaba el tono de alguien cuya definición de imposible se estaba redefiniendo rápidamente. Vio a James Sullivan salir de la tienda esa noche. Camioneta roja, matrícula que comienza con GHX. Sullivan ha estado muerto durante 12 años. Ataque al corazón. Pero si revisas los registros, encontrarás que tenía deudas de juego con personas muy peligrosas. La tienda Kawamoto era una tapadera para una operación de préstamos. Sullivan fue enviado a cobrar. Las cosas se salieron de control. Al la miró durante un largo momento, su rostro curtido pasando por incredulidad, emoción y algo que podría haber sido miedo. Lisa, si lo que me estás diciendo es cierto, es cierto. Ella cerró el cuaderno, encontrando sus ojos con firmeza. Y eso ni siquiera es la parte más extraña. Hace 3 días, pasé por el lugar de mi accidente. El edificio donde ocurrió, de Areva Industries, Al, no es solo otro edificio de oficinas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tiene medidas de seguridad que harían que el Pentágono se pusiera celoso. Cámaras en cada esquina. Guardias que parecen más fuerzas especiales que seguridad corporativa. Blindaje electromagnético que la radio de mi coche no pudo penetrar. Eso no es normal para una firma de consultoría tecnológica. Al estuvo en silencio durante un largo momento, su café enfriándose mientras procesaba lo que ella le había dicho. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de décadas dedicadas a investigar crímenes que parecían imposibles hasta que dejaron de serlo. Lisa, necesito preguntarte algo. Y quiero que pienses bien antes de responder. Desde tu accidente, ¿has notado a alguien mirándote, siguiéndote, alguna actividad inusual alrededor de tu casa? La pregunta le dio un escalofrío en la espalda. ¿Por qué preguntas eso? Porque si alguien te dio estas habilidades de forma deliberada o accidental, no querrán que andes por ahí con ellas. Su expresión era seria. La información como la que describes, vale la pena matar por ella. Y la gente ha sido asesinada por mucho menos. Como si sus palabras la hubieran convocado, Lisa sintió un cosquilleo familiar en el borde de su percepción mejorada. Nuevos datos, frescos y urgentes. Un sedán negro estacionado a 3 calles de distancia. Motor en marcha. 2 ocupantes vigilando su casa. Placas de matrícula corporativas registradas a una empresa fantasma. Equipo de comunicación que indicaba coordinación con otras unidades. Al dijo en voz baja. Creo que nos están vigilando ahora mismo. Los instintos del viejo detective se activaron de inmediato. Sin cambiar su postura ni expresión, preguntó, ¿dónde? Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que, si le estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Sedán negro, 3 calles al sur, 2 hombres. Han estado allí durante 47 minutos, y no son el primer equipo hoy. Al asintió lentamente, su expresión cambiando a la calma alerta que ella recordaba de sus días en la policía. Necesitamos llevarte a un lugar seguro mientras averiguamos qué te está pasando. ¿Dónde? A mi casa. Tiene mejores líneas de visión. Y aún tengo algunos amigos en la policía que podrían ayudar. Se detuvo, estudiando su rostro. Lisa, ¿estás preparada para la posibilidad de que tu accidente no fue un accidente? La pregunta flotó en el aire entre ellos como una pistola cargada. Afuera, Melbrook Heights continuaba su tranquila rutina matutina, ajena al hecho de que una de sus residentes más comunes se había convertido en algo sin precedentes y peligroso. Lisa pensó en la intervención de sus hijos, su preocupación condescendiente por su estado mental en declive. Pensó en la imposible inundación de información que la había transformado de una viuda tranquila en una base de datos viviente de secretos humanos. Y pensó en el sedán negro con sus observadores pacientes, prueba de que sus nuevas habilidades ya habían atraído la atención de personas que preferían que sus secretos permanecieran ocultos. Sí, dijo finalmente. Creo que estoy preparada para esa posibilidad. Pero mientras se preparaban para salir por la puerta trasera, Lisa se dio cuenta de que la preparación y la realidad eran 2 cosas muy diferentes. El mundo que había conocido durante 67 años se desmoronaba a su alrededor, reemplazado por algo mucho más peligroso e incierto. La única pregunta ahora era si viviría lo suficiente para entender en qué se había convertido. La puerta trasera de Al se cerró con el suave clic de un hombre acostumbrado a moverse en silencio. Habían atravesado el jardín de Lisa y cruzado 2 patios,
manteniéndose bajos detrás de la línea de arbustos que separaba sus propiedades. Sus rodillas protestaron por la posición incómoda, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Mesa de cocina, murmuró Al, guiándola dentro de su modesta casa de campo. Mapas y fotografías cubrían todas las superficies. Sus viejos archivos de casos. Se dio cuenta de que eran los que nunca había podido guardar del todo. ¿Café? No creo que la cafeína sea lo que necesito ahora mismo. Lisa se acomodó en una silla. Su percepción mejorada catalogaba automáticamente el contenido de la casa de Al. Limpia, organizada, el hogar de un hombre que había vivido solo demasiado tiempo pero que aún mantenía estándares. Al, hay algo más que no te he dicho. Se sirvió café con manos firmes, aunque ella podía ver la tensión en sus hombros. Estoy escuchando. He estado investigando otros accidentes cerca del vault de datos. Personas que podrían haber experimentado lo que estoy pasando. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Impresiones de búsquedas nocturnas en Internet. 7 personas en los últimos 2 años. Accidentes de coche. Todos dentro de un radio de 3 manzanas de ese edificio. Y 3 de ellos están muertos. Suicidios, según los informes. Los otros 4. Se detuvo, el peso de su descubrimiento asentándose como plomo en su estómago. Han desaparecido. Informes de personas desaparecidas presentados por familiares. Luego, silenciosamente archivados. Al dejó su taza con cuidado deliberado. Silenciosamente archivados. ¿Cómo? Intervención federal. Los casos fueron transferidos a autoridades superiores y sellados. La información le había tomado la mayor parte de la noche para reunirla usando habilidades aprendidas en 40 años de investigación y referencias cruzadas. Alguien está limpiando la casa. Vaya. Antes de que pudiera responder, su percepción mejorada gritó una advertencia. Nuevos datos inundaron su conciencia. Firmas de calor en los túneles de metro abandonados bajo la ciudad. Firmas electromagnéticas que hablaban de equipos de comunicación sofisticados, patrones de movimiento que sugerían entrenamiento militar. Hay alguien tratando de contactarme, dijo de repente. ¿Contactarte cómo? No lo sé. Es como si, luchó por encontrar palabras para una experiencia que no tenía precedente. Como si alguien estuviera transmitiendo en la misma frecuencia que mis habilidades. Hay un mensaje, coordenadas. Al se inclinó hacia adelante. Donde el viejo sistema de túneles del metro, sección 7, debajo del distrito financiero. La información se sentía urgente, desesperada. Alguien llamado Ghost quiere reunirse. Absolutamente no. Los instintos de detective de Al se activaron de inmediato. Podría ser una trampa. Podría ser. Lisa se sorprendió por su propia determinación. Pero también podría ser alguien como yo. Alguien que sobrevivió a lo que el vault de datos nos hizo. El reloj de pie en la sala de estar de Al sonó las 11, su sonido resonando en el punto de decisión que habían alcanzado. Mantenerse a salvo y no aprender nada o aventurarse en el peligro por respuestas que necesitaba desesperadamente. Si vamos, dijo Al en voz baja. Hacemos esto, ¿verdad? Todavía tengo contactos en el departamento. Contactos fuera de los libros. 2 horas más tarde, descendieron al sistema de metro abandonado a través de una entrada de mantenimiento que las conexiones policiales de Al habían proporcionado. Los túneles se extendían hacia la oscuridad, sus paredes resbaladizas por décadas de humedad acumulada y decadencia urbana. La iluminación de emergencia proyectaba todo en sombras duras. Esto es una locura, murmuró Al, con su arma de servicio desenfundada a pesar de estar retirado hace 20 años. 2 ancianos arrastrándose por túneles abandonados, persiguiendo mensajes misteriosos. 3 ancianos, corrigió una voz desde las sombras adelante. El hombre que emergió de la oscuridad parecía un espantapájaros, ensamblado de piezas de repuesto y amarga experiencia, delgado hasta el punto de la demacración, con cabello canoso que colgaba en parches desiguales, y ropa que había visto mejores décadas. Pero sus ojos tenían una inteligencia que ardía con intensa desesperación. Tommy Martínez, dijo, extendiendo una mano que temblaba ligeramente. Aunque la mayoría de la gente me llama fantasma estos días por razones obvias, Lisa lo estudió con su percepción mejorada fluyendo automáticamente. Tomás Gabriel Martínez, 52 años,
Antiguo sujeto de prueba del depósito de datos designación DV847. Cirugía de implante neural realizada hace 18 meses. Complicaciones que resultaron en pérdida parcial del control motor e inestabilidad cognitiva. Actualmente viviendo fuera de la red, subsistiendo con pagos de discapacidad y lo que pudiera conseguir. Eras uno de los primeros, dijo suavemente. La sonrisa de Tommy era amarga. Muy bien, aunque. Supongo que no lo descubriste de la manera normal. Señaló hacia un campamento improvisado más adentro del túnel. Saco de dormir, linterna a pilas, cajas de suministros que hablaban de alguien preparándose para un largo asedio. Programa de mejora del depósito de datos. Lo han estado probando durante 3 años. Mejora. Al mantuvo su arma lista pero apuntó hacia abajo. La tecnología de augmentación neural convierte tu cerebro en un disco duro biológico. La mano izquierda de Tommy se movió involuntariamente. Un tic del que parecía no ser consciente. La idea era crear activos de inteligencia humana, bases de datos vivas que pudieran almacenar y procesar información de maneras que las computadoras no podían igualar. Lisa sintió que las piezas encajaban. El accidente no fue un accidente. Eventos de exposición, los llamaban. Liberaciones controladas de los nanobots de mejora para probar vectores de transmisión y tasas de éxito. La voz de Tommy llevaba el peso de alguien que había aprendido estas verdades de la manera difícil. Tu accidente automovilístico probablemente fue causado por su equipo de campo. Han estado usando varios métodos, pequeños choques, zonas de construcción, incluso asaltos montados. ¿Cuántos?, preguntó Al. Docenas, tal vez cientos, en múltiples sitios de prueba. Tommy sacó un cuaderno desgastado, sus páginas llenas de nombres y fechas. La mayoría no sobrevive a la integración neural inicial. Los que lo hacen o se vuelven locos por la sobrecarga de información o son eliminados cuando se vuelven inconvenientes. El sonido de botas sobre el concreto resonó desde la entrada del túnel detrás de ellos. Precisión militar. Múltiples individuos moviéndose con propósito. Nos encontraron, susurró Tommy, su rostro volviéndose pálido. Necesitamos movernos ahora. Por aquí, los guió más profundo en el sistema de túneles. Sus movimientos eran sorprendentemente rápidos a pesar de sus limitaciones físicas. Hay un conducto de mantenimiento a unas 200 yardas adelante que conecta con los desagües pluviales. El sonido de la persecución se acercaba. Charlas tácticas por radio, equipo sonando, el enfoque sistemático de profesionales que conocían su trabajo. La percepción mejorada de Lisa catalogó a sus perseguidores. 6 individuos. Designación de seguridad corporativa equipo de recuperación del depósito de datos alfa, armados con equipo de supresión no letal diseñado para capturar en lugar de matar. Quieren que estemos vivos, jadeó ella mientras se apresuraban a través de la oscuridad. Por ahora, respondió Tommy. Pero eso cambia rápidamente si piensan que vamos a exponer el programa. Llegaron al pozo de mantenimiento cuando los haces de luz de las linternas comenzaron a explorar el túnel detrás de ellos. Tommy quitó la pesada tapa de metal con una fuerza que parecía imposible para su frágil cuerpo. La adrenalina y la desesperación superaban las limitaciones físicas. Arriba, ordenó. Lisa primero. El pozo era estrecho y vertical, requiriendo una escalada que ponía a prueba cada músculo de su cuerpo de 67 años. Pero detrás de ella, el sonido de la persecución la empujaba hacia arriba a través del espacio angosto hacia un círculo de luz tenue que prometía escape. Al salir a la superficie, emergieron en un callejón entre almacenes abandonados. El sol de la tarde la deslumbraba temporalmente después de la oscuridad del túnel. Tommy volvió a colocar la tapa y los guió hacia una furgoneta oxidada que parecía no haber funcionado en años. Las apariencias pueden engañar, dijo, sacando llaves y encendiendo un motor que cobró vida con sorprendente suavidad. Aprendió esa lección de la manera difícil. Mientras conducían por el distrito industrial, Tommy miró a Lisa a través del espejo retrovisor. Estás estable. Más estable de lo que esperábamos. La mayoría de las personas no pueden manejar el flujo de información por más de unas pocas semanas antes de que sus mentes comiencen a fragmentarse. ¿Por qué soy diferente? La edad. Tal vez los caminos neuronales maduros manejan la mejora mejor que los cerebros más jóvenes. O tal vez eres simplemente más fuerte que la mayoría. Sus ojos se encontraron con los de ella en el espejo. De cualquier manera, eso te hace increíblemente valiosa para Daredevil y increíblemente peligrosa.
Pal se movió en el asiento del pasajero, su arma aún lista. ¿Qué quieren con ella? Integración perfecta, una base de datos humana estable que puede procesar y almacenar información sin el colapso mental que ha afectado a los otros sujetos. La voz de Tommy se volvió sombría. Nunca dejarán de cazarla. ¿Y si no pueden tenerla? No necesitó terminar la frase. Las implicaciones flotaban en el aire como una sentencia de muerte. A medida que conducían más profundamente en el laberinto de edificios industriales abandonados, Lisa se dio cuenta de que su vida tranquila en Melbrook Heights había terminado para siempre. Ya no era Elizabeth Hartwell, bibliotecaria jubilada y viuda. Se había convertido en algo sin precedentes y peligroso, un repositorio viviente de secretos humanos que personas poderosas matarían por poseer o destruir. La única pregunta ahora era si sobreviviría el tiempo suficiente para descubrir el alcance completo de lo que le habían hecho, y si había alguna manera de luchar contra fuerzas que ya habían demostrado su disposición a reescribir la naturaleza misma de la conciencia humana. La casa segura de Tommy era un contenedor de envío convertido, escondido en el laberinto de un ferrocarril abandonado. Su exterior oxidado y poco notable, mientras que el interior zumbaba con electrónica sofisticada. Pantallas cubrían una pared, mostrando flujos de datos en movimiento y canales de comunicación encriptados que hablaban de una red más grande de lo que Lisa había imaginado. Bienvenido a la resistencia, dijo Tommy con humor amargo, acomodándose en una silla que claramente había sido colocada para adaptarse a sus limitaciones físicas. Población, quienquiera que siga vivo esta semana. Al permaneció de pie, con su arma guardada, pero con una postura alerta. ¿Cuántas personas estamos hablando? Difícil de decir. La red cambia constantemente. La gente se apaga, desaparece, la mano de Tommy tembló de nuevo, llamando la atención sobre el temblor que parecía empeorar cuando estaba estresado. Digamos que Data Vault es muy meticuloso en limpiar cabos sueltos. Antes de que Lisa pudiera responder, uno de los monitores sonó con una transmisión encriptada entrante. El texto se desplazó por la pantalla. Coordenadas, 1 hora y una sola palabra. Culpable. Eso es nuevo, murmuró Tommy, sus dedos danzando sobre un teclado con sorprendente destreza. Encriptación de alto nivel enrutada a través de múltiples praxis, alguien con serios recursos técnicos. El mensaje se actualizó, doctora Elena Vázquez, necesito hablar con la bibliotecaria a solas. Lisa sintió que su percepción mejorada respondía al nombre, datos fluyendo sin querer a través de su conciencia. Doctora Elena María Vázquez, 43 años, es científica principal de Data Vault Industries, especialización en tecnología de interfaces neuronales. ID de empleado DV00001, nivel de autorización de seguridad 9, designación del proyecto, Prometeo, investigadora principal. Ella creó la tecnología de mejora, dijo Lisa en voz baja. La cabeza de Tommy se volvió rápidamente hacia ella. ¿Cómo podrías saber eso? No importa. Por supuesto que tú. No. Volvió a mirar la pantalla, escribiendo rápidamente. Elena Vázquez desapareció de Data Vault hace 6 meses. Se dice que desarrolló una conciencia y trató de exponer el programa. El tiempo, observó Al, hace 6 meses fue cuando Lisa tuvo su accidente, no es una coincidencia. La expresión de Tommy era grave. La salida de Elena desencadenó un bloqueo de seguridad. Aceleran las pruebas de campo para recopilar datos antes de que ella pudiera hacer la denuncia. Tu accidente fue parte de esa línea de tiempo apresurada. La pantalla se actualizó nuevamente. Meridian Coffee House, 1400 horas. Ven sola o no vengas en absoluto. Puedo ayudarte a entender en qué te has convertido. Lisa estudió el mensaje. Su percepción mejorada analizaba automáticamente las huellas digitales incrustadas en la transmisión. La encriptación era de grado militar, pero debajo había trazos de urgencia desesperada y lo que parecía un genuino remordimiento. Voy, decidió. Mala idea, dijo Al de inmediato. Podría ser una trampa. Todo es una trampa ahora. Lisa se sorprendió por su propia calma. Pero tiene razón. Necesito entender en qué me he convertido, y ella es la única persona que podría tener respuestas. 1 hora después, Lisa estaba sentada en un rincón de Meridian Coffee House, tomando una taza de té y observando a la multitud de la tarde, estudiantes universitarios inclinados sobre laptops, gente de negocios llevando a cabo reuniones, parejas de ancianos compartiendo conversaciones tranquilas,
el mundo normal continuando sus ritmos predecibles, mientras su propia realidad se volvía cada vez más surrealista. La mujer que se deslizó en el asiento opuesto no se parecía en nada a la científica corporativa que Lisa había esperado. La doctora Elena Vázquez era pequeña y de cabello oscuro, con una intensidad silenciosa que provenía de cargar secretos pesados. Su ropa era deliberadamente poco llamativa, pero sus ojos llevaban el peso de alguien que ha visto demasiado. «Eres más estable de lo que los modelos predijeron», dijo Elena sin rodeos, su voz apenas un susurro. La integración neural debería haber causado una interrupción cognitiva significativa para ahora. ¿Decepcionada? ¿Aliviada? Las manos de Elena se envolvieron alrededor de su taza de café como si buscara calor. Diseñé la mejora para que fuera simbiótica en lugar de parasitaria. La mayoría de mis colegas pensaban que eso era un idealismo ingenuo. Dime qué me hiciste. Elena miró alrededor de la cafetería, confirmando que no estaban siendo observadas. Nanobots neuronales, máquinas microscópicas que se integran con las vías neuronales de tu cerebro y crean nuevas conexiones para el almacenamiento y procesamiento de datos. Piensa en ello como agregar un disco duro biológico a tu conciencia. ¿Por qué? El objetivo original era noble. Crear activos de inteligencia humana capaces de procesar y almacenar información de maneras que los sistemas informáticos tradicionales no podían igualar. Memoria perfecta, correlación de datos instantánea, la capacidad de reconocer patrones a través de vastos conjuntos de información. La voz de Elena llevaba el peso de buenas intenciones pervertidas. Las aplicaciones de defensa eran obvias. Lisa sintió que el zumbido familiar en su cabeza se intensificaba, respondiendo a la proximidad de Elena. La información fluía sin ser invitada. El archivo personal de Elena, sus notas de investigación, el creciente horror que había experimentado a medida que el programa evolucionaba de la investigación teórica a la experimentación humana. Intentaste detenerlo, dijo Lisa. Demasiado tarde. Para cuando me di cuenta de lo que Morrison realmente planeaba, ya habían comenzado las pruebas de campo. La compostura de Elena se agrietó ligeramente. No fuiste la primera, Lisa. Hubo otros, tantos otros que no sobrevivieron al proceso de integración, las personas desaparecidas, los suicidios, el síndrome de rechazo neural. Cuando el cerebro no puede manejar el flujo de información, comienza a cerrar funciones no esenciales, control motor, regulación emocional, instintos básicos de supervivencia. La voz de Elena bajó a un susurro apenas audible. Mueren lentamente, perdiendo partes de sí mismos hasta que no queda nada más que los datos. El peso de esa revelación se asentó sobre Lisa como un sudario. Pensó en los temblores de Tommy, sus pensamientos dispersos, la forma en que parecía estar luchando una batalla constante con su propio sistema nervioso. ¿Por qué soy diferente? La edad, posiblemente, las vías neuronales maduras parecen ser más adaptables a la mejora. O tal vez simplemente eres extraordinariamente fuerte. Elena estudió el rostro de Lisa con atención. Los nanobots en tu sistema son más avanzados que las versiones iniciales. Autorregulados, diseñados para trabajar con tu cerebro en lugar de abrumarlo. ¿Puedes quitármelos? La expresión de Elena se tornó preocupada. Eso es complicado. Los nanobots se han integrado con tu tejido neural a nivel celular. Quitarlos probablemente causaría un daño cerebral catastrófico. Entonces, estoy atrapada así. No atrapada. Mejorada. Elena se inclinó hacia adelante con urgencia. Lisa, no entiendes lo notable que eres. Las capacidades de procesamiento de información que has desarrollado, el reconocimiento de patrones, la correlación de datos. Estás más allá de lo que pensamos que era posible. No quiero ser notable. Quiero ser normal. La normalidad es lo que nos metió en este lío. La voz de Elena se endureció con determinación. Morrison y su gente están planeando expandir el programa globalmente. Aplicaciones militares, espionaje corporativo, vigilancia masiva. Quieren crear un ejército de bases de datos humanas bajo su control. Lisa sintió que su percepción mejorada respondía a la mención de Elena sobre Morrison. Datos fluyendo a través de su conciencia. James Morrison, vicepresidente ejecutivo de Data Vault Industries, exinteligencia militar, actual supervisor de proyectos de la Operación Prometeo. Un hombre que veía la conciencia humana como solo otro recurso para ser explotado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Lisa. Ayúdame a exponerlos.
Tus habilidades te hacen especialmente capaz de acceder a la evidencia que necesitamos para derribar todo el programa. Elena sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un teléfono inteligente modificado con hardware adicional. Esto te ayudará a concentrarte y controlar tu acceso a los datos. Piensa en ello como ruedas de entrenamiento para tus capacidades mejoradas. Y si me niego, entonces Morrison gana, más personas mueren, y eventualmente te capturará para su programa o te eliminará como un riesgo de seguridad. La expresión de Elena era seria. No hay vuelta atrás a la normalidad, Lisa. La única elección es si usarás tus habilidades para luchar o esperar a que te destruyan. Fuera de la ventana de la cafetería, Lisa pudo ver un sedán negro estacionado al otro lado de la calle, diferente del que estaba en su casa, pero con la misma postura profesional de vigilancia. Su percepción mejorada catalogó a los ocupantes. Seguridad corporativa, equipo de comunicación, armas diseñadas para captura en lugar de eliminación. Nos han encontrado, dijo en voz baja. Elena siguió su mirada y maldijo suavemente. Salida trasera. Muévete despacio. No los mires directamente. Mientras se levantaban para irse, Lisa tomó una decisión que definiría todo lo que siguió. Guardó el dispositivo de Elena en su bolsillo y se encontró con los ojos desesperados de la científica. Te ayudaré, dijo. Pero quiero garantías sobre la seguridad de mi familia, sobre lo que sucederá después de que expongamos a Morrison. No puedo garantizar nada excepto que intentaremos hacer lo correcto. No era mucho, pero era más honestidad de la que nadie más le había ofrecido. Mientras salían por la puerta trasera hacia un callejón que olía a basura y sueños rotos, Lisa se dio cuenta de que había cruzado una línea de víctima a participante activa en una guerra que apenas entendía. La bibliotecaria tranquila había desaparecido para siempre. En su lugar había algo sin precedentes y peligroso. Una arma viva forjada a partir de la conciencia humana y la indignación moral. Morrison y Jada Vault habían creado su base de datos humana perfecta. Ahora estaban a punto de descubrir que algunas armas eran imposibles de controlar. El teléfono sonó y rompió el silencio de la madrugada en el dormitorio de Michael Hartwell como un disparo. Buscó el teléfono en la oscuridad. Sus instintos de abogado catalogaron de inmediato la hora. 4:17 de la mañana y las implicaciones de las llamadas que llegaban a esas horas. Michael. La voz de Rebecca estaba tensa por el pánico. Mamá se ha ido. Se sentó, completamente despierto ahora. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Pasé por su casa esta mañana para ver cómo estaba después de lo que sucedió en la intervención. La puerta estaba desbloqueada. El café aún estaba caliente, pero no está allí. Su coche se ha ido, y hay señales de que alguien se fue apresuradamente. Mako sacó las piernas de la cama, ya alcanzando la ropa. La intervención había sido hace 3 días. 3 días de noche sin dormir repitiendo las revelaciones imposibles de su madre. 3 días evitando las llamadas de Rebecca porque ninguno de los dos sabía cómo procesar lo que habían presenciado. ¿Llamaste a la policía? Están en camino. Michael, ¿y si ella está teniendo algún tipo de crisis? ¿Y si está conduciendo confundida, sin saber dónde está? Pero incluso mientras Rebecca expresaba la preocupación, Michael sabía que no era cierto. Lo que fuera que le estaba pasando a su madre, la confusión no era parte de ello. La mujer que había recitado sus secretos financieros más profundos con precisión quirúrgica no estaba perdida ni desorientada. Estaba huyendo. 1 hora después, estaba en la cocina de su madre junto al detective Ray Kowalski, un veterano de 20 años de la policía de Melbrook Heights, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Rebecca caminaba de un lado a otro junto a la ventana. Su necesidad de control como administradora del hospital chocaba con una situación que no ofrecía ninguno. No había señales de entrada forzada, decía Kowalski, con su bloc de notas equilibrado en la encimera de la cocina. La cafetera aún estaba encendida. El desayuno medio comido. Parece que se fue voluntariamente, pero con prisa. Nuestra madre tiene 67 años, dijo Rebecca, su voz aguda por la frustración. No simplemente desaparece sin decírselo a nadie. La expresión de Kowalski sugería que había escuchado protestas similares de familias preocupadas innumerables veces. ¿Ha estado actuando de manera inusual últimamente? ¿Algún cambio en su comportamiento o estado mental? Michael y Rebecca intercambiaron miradas, el peso de su secreto compartido colgando entre ellos.
¿Cómo podrían explicar lo que su madre se había convertido sin sonar locos ellos mismos? Ha estado diferente desde su accidente, dijo Mako con cuidado. Más reservada. A veces dice cosas que no tienen sentido. Era la verdad, técnicamente, solo que no era la verdad completa. Antes de que Kowalski pudiera responder, su radio crujió con una llamada de despacho. Michael atrapó fragmentos. Jurisdicción federal. Transferencia de autoridad del caso. Cierre inmediato de la investigación. ¿Qué demonios?, demandó Rebecca mientras Kowalski salía para atender la llamada. Cuando regresó, su expresión había cambiado de preocupación profesional a resignación burocrática. Lo siento, pero este caso se está transfiriendo a las autoridades federales. Me han indicado que cierren nuestra investigación de inmediato. ¿Autoridades federales? La formación legal de Mako se activó, sonando alarmas. ¿Con qué fundamento? No me dieron detalles, solo órdenes. Kowalski cerró su bloc de notas con firmeza. Alguien se pondrá en contacto contigo pronto. Esa persona llegó 30 minutos después de que Kowalski se fue, presentándose como el Dr. James Morrison de Jada Vault Industries. Era todo lo que Mako desconfiaba de los ejecutivos corporativos. Demasiado suave, demasiado seguro, demasiado dispuesto con explicaciones que sonaban razonables en la superficie, pero se sentían mal en el fondo. Entiendo que están preocupados por su madre, dijo Morrison, acomodándose en la vieja silla de Harold con facilidad ensayada. Quiero que sepan que estamos aquí para ayudar. ¿Quiénes son exactamente, nosotros?, preguntó Rebecca. Datava Industries ofrece servicios de consultoría especializados para personas que experimentan síntomas neurológicos inusuales. La sonrisa de Morrison era cálida y profesionalmente comprensiva. Hemos estado monitoreando el caso de su madre desde su accidente. Ocurrió cerca de nuestra instalación. Michael sintió que sus instintos de abogado se agudizaban. Monitoreamos como es el protocolo habitual cuando ocurren accidentes cerca de nuestras instalaciones de investigación. Seguimos incidentes de posible exposición. Su madre puede haber sido afectada por una tecnología experimental que hemos estado desarrollando. ¿Qué tipo de tecnología? Rebecca se inclinó hacia adelante. Su formación médica la hacía más receptiva a explicaciones científicas. Sistemas de mejora cognitiva, el tipo que podría explicar su repentina habilidad para acceder a información que normalmente no debería poseer. El tono de Morrison se mantuvo calmado, razonable, la voz de alguien que ofrece soluciones en lugar de crear problemas. La buena noticia es que podemos ayudarla. Nuestro equipo médico se especializa en tratar síntomas relacionados con la mejora. ¿Estás diciendo que realmente puede ver la información financiera de las personas?, preguntó Mako. Estoy diciendo que ha sido afectada por una tecnología que le ha dado acceso a sistemas de información digital de maneras que aún estamos tratando de entender. Morrison se puso de pie, sacando una tarjeta de presentación con letras elegantes. Lo importante es conseguirle la ayuda que necesita antes de que su condición empeore. ¿Empeore? La voz de Rebecca se agudizó. Los síntomas relacionados con la mejora a menudo progresan rápidamente si no se tratan. Inestabilidad cognitiva, cambios de comportamiento, eventual descomposición neural. La expresión de Morrison se volvió grave. Lo hemos visto antes. Cuanto más tiempo pase sin tratamiento, más peligrosa se vuelve para sí misma y para los demás. La implicación flotaba en el aire como una amenaza disfrazada de preocupación. Michael se preguntó cómo sabía Morrison tanto sobre la condición de su madre y por qué un ejecutivo corporativo estaba personalmente involucrado en lo que debería haber sido una consulta médica. ¿Dónde está ella?, preguntó Rebecca. Creemos que ha sido contactada por individuos que se oponen a nuestra investigación. Personas que preferirían verla sufrir antes que aceptar tratamiento. La voz de Morrison se endureció ligeramente. La han convencido de que somos el enemigo cuando en realidad somos su única esperanza de recuperación. Antes de que Mako pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No confíes en Morrison. Encuéntrame en el Parque Riverside, entrada sur, en 1 hora. Ve solo. Al Brennan. Al Brennan. El vecino de su madre, el detective retirado con quien se había hecho cercana después de la muerte de su padre. Mako miró el mensaje, su mente corriendo a través de posibilidades. ¿Hay un problema?, preguntó Morrison, con los ojos fijos en el teléfono de Mako. No, solo trabajo.
Mako guardó el dispositivo, tomando una decisión que lo sorprendió por su claridad. Dr. Morrison, apreciamos su preocupación, pero necesitamos tiempo para procesar esta información. Por supuesto, por favor entiendan. El tiempo es un lujo. Su madre puede que no lo tenga. Morrison se dirigió hacia la puerta, deteniéndose para mirar hacia atrás. Cuando estén listos para ayudarla, llamen al número en mi tarjeta. Día o noche. Después de que Morrison se fue, Mako y Rebecca se sentaron en silencio, el peso de elecciones imposibles asentándose alrededor de ellos como una niebla. Está mintiendo, dijo Mako finalmente. ¿Sobre qué? Sobre todo. El tiempo, las explicaciones, las soluciones convenientes. Sus instintos legales gritaban advertencias. Los ejecutivos corporativos no manejan personalmente las consultas médicas para víctimas de accidentes al azar. Rebecca se quedó en silencio por un momento, su mente analítica procesando las implicaciones. Pero, ¿y si tiene razón sobre el deterioro? ¿Y si mamá realmente está en peligro? Michael pensó en el mensaje de Al sobre el conocimiento imposible de su madre acerca de las autoridades federales cerrando un simple caso de persona desaparecida. Las piezas formaban un patrón que hablaba de conspiración en lugar de emergencia médica. Creo que el peligro no es lo que Morrison quiere que creamos, dijo. Una hora después, Mako estaba en la entrada sur de Riverside Park, observando a Hal Brannon emerger de los árboles con el movimiento cuidadoso de alguien que espera problemas. El viejo detective lucía cansado y preocupado, pero sus ojos mantenían la agudeza alerta que Mako recordaba de años de conversaciones en el vecindario. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Mako sin preámbulo. A salvo por ahora. Pal miró alrededor del parque, comprobando si había vigilancia. Morrison te encontró rápido. ¿Sabes sobre Morrison? Sé que es la razón por la que tu madre está huyendo en lugar de volver a casa. La expresión de Pal era sombría. Michael, lo que estoy a punto de decirte va a sonar loco, pero necesito que escuches con la mente abierta. Durante los siguientes 20 minutos, Al describió una conspiración que abarcaba desde experimentación humana ilegal hasta encubrimientos corporativos que involucraban agencias federales. Le habló a Mako sobre tecnología de mejora neural, sobre sujetos de prueba desaparecidos, sobre una madre que había sido transformada en algo sin precedentes y peligroso. No está enferma, concluyó Al. La han convertido en un arma, y Morrison quiere que vuelva a estar bajo su control. El mundo de Mako se inclinó de lado mientras las piezas encajaban. El conocimiento imposible, la intervención federal, las explicaciones demasiado convenientes de Morrison. Su madre no había sufrido un colapso. Había sido víctima de un experimento que había superado las expectativas de sus creadores. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó, aprendiendo a defenderse. La voz de Al llevaba una mezcla de orgullo y preocupación. Tu madre no es la misma persona que era antes del accidente, Mako. Es más fuerte, más peligrosa, más decidida, pero también es más vulnerable a las personas que quieren usar sus habilidades para sus propios fines. ¿Qué puedo hacer? Mantente alejado de Morrison. No le des ninguna información sobre rutinas familiares, detalles financieros, nada que pueda usar para rastrearla o presionarla para que se rinda. Al le entregó un teléfono prepago. Esto está encriptado. Ella se pondrá en contacto contigo cuando sea seguro. Mientras Mako guardaba el teléfono, se dio cuenta de que su relación con su madre había cambiado fundamentalmente. Ella ya no era la viuda tranquila que necesitaba su protección y guía. Se había convertido en algo completamente diferente, un arma viviente en una guerra que apenas comenzaba a entender. La intervención había sido diseñada para silenciarla, para hacerla manejable y controlable. En cambio, la había liberado para convertirse en algo que Morrison y su gente no habían anticipado. Una mujer de 67 años sin nada que perder y con habilidades que podrían derribar toda su conspiración. Mako condujo a casa por las tranquilas calles de Melbrook Heights, sabiendo que la cómoda existencia suburbana de su familia había terminado para siempre. La única pregunta ahora era si sobrevivirían a lo que vendría y si su madre seguiría siendo reconocible como la mujer que lo había criado cuando la guerra finalmente terminara. El almacén olía a óxido y desesperación. Lisa siguió a Tommy a través de un laberinto de maquinaria abandonada y contenedores de envío. Cada paso la llevaba más profundo a un mundo que existía en las sombras de la sociedad normal. Su percepción mejorada catalogaba el espacio automáticamente. Debilidades estructurales, rutas de escape,
Las firmas electromagnéticas de equipos de vigilancia ocultos. Hogar, dulce hogar, dijo Tommy, apartando una lona para revelar una entrada oculta. Bienvenida a la red. El espacio más allá era más grande de lo que esperaba, tallado de los rincones olvidados de los almacenes y equipado con tecnología que hablaba de financiamiento serio y experiencia. Una docena de personas ocupaban varios puestos de trabajo, con edades que iban desde jóvenes universitarios hasta ancianos, unidos por la mirada atormentada de sobrevivientes que habían visto demasiado. Todos, llamó Tommy. Conozcan a nuestra nueva miembro, la bibliotecaria. La respuesta fue inmediata e inquietante. Cada persona en la habitación se volvió a mirarla con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desesperada esperanza. Se dio cuenta con creciente inquietud de que la noticia de su estabilidad se había difundido a través de los canales de comunicación que conectaban a estas personas. ¿Eres realmente estable? La pregunta vino de una mujer en sus 30, sus manos temblando ligeramente mientras hablaba. Sin colapsos, sin fragmentación. Define estable, respondió Lisa con cuidado. Un hombre en sus años 50 se rió amargamente desde su posición en un terminal de computadora. Estable significa que puedes acceder a datos mejorados sin gritar, Lisa. Estable significa que no estás perdiendo lentamente partes de ti mismo cada día. Ese es Marcus, explicó Tommy en voz baja. Es contador. Puede conectarse directamente con sistemas financieros, pero la integración lo está matando. La mayoría de los días apenas puede recordar su propio nombre. Lisa estudió a Marcus más de cerca. Su percepción mejorada revelaba los trágicos detalles de su condición. Degradación de las vías neuronales, pérdida progresiva de memoria, deterioro de la función motora que probablemente sería fatal en meses. Estaba muriendo lentamente, consumido por la misma tecnología que la había mejorado a ella. ¿Cuántos hay?, preguntó. Aquí hay unos 15 en un buen día. Más cuando la gente no está escondiéndose o la voz de Tommy se desvaneció. La red se extiende a través de múltiples ciudades. Es difícil obtener números exactos cuando la gente desaparece regularmente. Una joven se acercó desde la estación de comunicaciones. Sus movimientos eran precisos a pesar de la evidente fatiga. Soy Sarah Kim, analista de sistemas antes de que el bolt de datos me atrapara. Ahora puedo hackear cualquier cosa con un procesador, pero no he dormido bien en 8 meses. La mejora afecta a todos de manera diferente, explicó la doctora Patricia Wells, una mujer mayor que había estado observando desde una estación médica. Algunos obtienen habilidades de procesamiento de datos como las tuyas. Otros desarrollan capacidades de interfaz. Algunos pueden manipular sistemas electrónicos directamente, pero el factor común es la inestabilidad neural. Excepto por mí, dijo Lisa. Exactamente. Lo que te hace increíblemente valiosa. La expresión de Patricia era clínica pero preocupada. Hemos estado tratando de entender por qué algunos sujetos logran una integración estable mientras que otros se deterioran. Podría ser la clave para ayudar a los demás. Lisa sintió el peso de sus expectativas asentándose sobre sus hombros como una carga física. Estas personas no eran solo sobrevivientes. Eran refugiados de una guerra que la mayor parte del mundo no sabía que existía. Aferrándose a la esperanza de que alguien pudiera encontrar una manera de salvarlos. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Tommy hizo un gesto hacia una mesa cubierta de documentos y fotografías. Data Vault ha sido cuidadoso al compartimentalizar su operación. Cada instalación solo conoce parte del panorama, pero tus capacidades de acceso a datos podrían ayudar a juntar la conspiración completa. Lisa se acercó a la mesa, su percepción mejorada respondiendo de inmediato a la evidencia reunida. Registros financieros, archivos de personal, planos de instalaciones, documentación de sujetos de prueba, todo incompleto, fragmentado, deliberadamente oscurecido. Pero a medida que enfocó sus habilidades, comenzaron a emerger patrones del caos. Hay 17 instalaciones, dijo de repente, la información fluyendo a través de su conciencia como agua. No solo industrias de Data Vault, empresas fachada, contratistas del gobierno, programas de investigación académica, todos conectados al mismo proyecto de mejora. 17. Sarah levantó la vista de su computadora. Pensamos que tal vez había 5 o 6 más. La percepción de Lisa se profundizó, siguiendo senderos digitales a través de estructuras corporativas y flujos de financiamiento. El alcance es masivo. No solo están creando sujetos mejorados individuales.
Están construyendo toda una infraestructura para un despliegue masivo. Marcus se rió de nuevo, el sonido hueco y derrotado. ¿Despliegue masivo de qué? Personas rotas que no pueden funcionar. No, dijo Lisa en voz baja, comprendiendo. Despliegue masivo de personas como yo. Han estado usando a todos ustedes como sujetos de prueba para perfeccionar la tecnología. La inestabilidad, el deterioro, nunca fue el objetivo. Solo era el costo del desarrollo. La habitación cayó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Cada persona allí había sufrido, sacrificado partes de sí mismas, no por algún gran experimento, sino como recursos desechables en el desarrollo de una tecnología destinada a otros. Bastardos, susurró a alguien. Se pone peor, continuó Lisa. Sus habilidades perforando más profundo en los datos. La fase 2 comienza el próximo mes. Eventos de exposición masiva en grandes centros de población. Están planeando mejorar a miles de personas simultáneamente. ¿Mejora o eliminación?, preguntó Patricia con gravedad. Ambas. Los sujetos estables son reclutados. Los inestables. La percepción de Lisa le mostró protocolos de eliminación, procedimientos de limpieza, historias de cobertura ya preparadas. Desaparecen. Tommy se levantó lentamente, sus limitaciones físicas olvidadas ante esta revelación. Tenemos que detenerlos. ¿Cómo?, exigió Marcus. Somos un grupo de experimentos rotos escondidos en un almacén. Tienen recursos corporativos, respaldo del gobierno, financiamiento ilimitado. Tenemos algo que ellos no tienen, dijo Lisa, su voz ganando fuerza. Tenemos la verdad, y tenemos habilidades que nunca quisieron que poseyéramos. Se volvió para enfrentar la sala viendo la mezcla de esperanza y desesperación en sus rostros. Estas personas habían sido víctimas, sujetos de prueba, recursos desechables en el gran diseño de alguien más. Pero también eran sobrevivientes, individuos mejorados con capacidades que Morrison y su gente no podían controlar ni predecir completamente. Nos convirtieron en armas, continuó. Ahora usamos esas armas contra ellos. El almacén cayó en silencio, excepto por el zumbido de la electrónica y el sonido distante del tráfico de la ciudad. Afuera, el mundo normal continuaba con sus rutinas predecibles. Sin saber que su futuro estaba siendo decidido por un grupo de refugiados mejorados en un edificio abandonado. Lisa miró a Tommy, a Sarah, a Marcus y Patricia y a todos los demás. Estaban dañados, inestables, muriendo poco a poco. Pero también eran prueba de que la conciencia humana podía adaptarse, sobrevivir y luchar contra aquellos que buscaban controlar. ¿Dónde empezamos?, preguntó. La sonrisa de Tommy era aguda y depredadora. Con lo único que Morrison valora más que nada, su historia de éxito perfecta. Vamos a sacarte de sus manos de forma permanente. Y luego quemamos toda su operación hasta los cimientos. La sede de Data Vault Industries se elevaba a 37 pisos en el cielo nocturno de Seattle. Su fachada de vidrio y acero reflejaba las luces de la ciudad como una fortaleza digital. Lisa se agachó en la azotea de un edificio adyacente. Su percepción mejorada mapeaba los sistemas de seguridad, las rotaciones de los guardias y las contramedidas electrónicas con precisión militar. 15 minutos hasta el próximo ciclo de patrullas, susurró Sarah Kemp a través del sistema de comunicación encriptado que Tommy había preparado. Las cámaras de seguridad están en bucle. Los ascensores están bloqueados hasta los pisos 1 a 5, y el sistema de supresión de incendios está listo para nuestra señal. Debajo de ellos, la red se había dividido en 3 equipos. Tommy y Marcus estaban manejando el asalto en el nivel del suelo, usando las habilidades financieras deterioradas pero aún funcionales de Marcus para derribar los sistemas bancarios de las bóvedas de datos y activar los protocolos de emergencia. La doctora Wells y su equipo médico estaban listos para tratar a los heridos y documentar cualquier evidencia que recuperaran. El equipo de Lisa, ella misma, Sarah y otros 2 individuos mejorados tenían la tarea más peligrosa. Penetrar los pisos ejecutivos y acceder a los archivos personales de Morrison antes de que pudiera activar cualquier plan de contingencia que hubiera preparado para este escenario. ¿Recuerdas la voz de Elena Vázquez que crujió a través de sus auriculares? La oficina de Morrison contiene el sistema de control maestro para todos los sujetos mejorados. Si activa los protocolos de terminación, todos con implantes neuronales mueren. Solo tenemos una oportunidad para esto.
Lisa sintió sus habilidades alcanzando la infraestructura del edificio, accediendo a las cámaras de seguridad, los controles de los ascensores, incluso los sistemas ambientales automatizados del edificio. La tecnología de mejora que Morrison le había impuesto estaba a punto de convertirse en su perdición. Vamos, susurró. Se repelieron por la fachada del edificio con el equipo que Seba había conseguido de alguna manera a través de sus conexiones en la clandestinidad. El cuerpo de Lisa, de 67 años, protestaba con cada movimiento, pero la adrenalina y la desesperación la impulsaban a través de las imposibles demandas físicas de su asalto. La ventana que tenían como objetivo se hizo añicos silenciosamente bajo la manipulación electrónica de Seba. Los sistemas de alarma del edificio fallaron misteriosamente al registrar la brecha. Se deslizaron dentro del 28º piso, encontrándose en un laberinto de cubículos y salas de conferencias que parecían ordinarias, excepto por el sutil blindaje electrónico que Lisa podía sentir en las paredes. Todo este piso es una jaula de Faraday, se dio cuenta. Están tratando de bloquear señales electrónicas externas. No importa, respondió Seba, sus manos danzando sobre una tableta que se conectaba directamente con su sistema nervioso mejorado. Ya estoy dentro de su red. La oficina de Morrison está en el 35. Ascensor privado, cerraduras biométricas, todo. Se movieron por el edificio como fantasmas. Las habilidades de procesamiento de datos de Lisa despejaban su camino mientras Seba desactivaba las medidas de seguridad con una eficiencia que rozaba lo sobrenatural. Los otros miembros del equipo, Jake, un exprogramador que podía manipular sistemas informáticos con el tacto, y María, cuya mejora le permitía interferir con las comunicaciones electrónicas, brindaban apoyo mientras ascendían. Susurró María al llegar al 32º piso. Equipo de seguridad, 6 personas, subiendo desde abajo. Los tengo, dijo Jake, colocando su palma contra un panel eléctrico. Las luces se apagaron en los pisos inferiores, seguidas de sonidos de confusión y órdenes gritadas mientras las fuerzas de seguridad de la bóveda de datos se encontraban operando en la oscuridad. Llegaron al piso de Morrison cuando las alarmas finalmente comenzaron a sonar en todo el edificio. Pero en lugar de caos, lo encontraron esperándolos en su oficina, tranquilo y preparado, como si su asalto hubiera sido anticipado en lugar de temido. Señora Harwell, dijo James Morrison, levantándose de detrás de un escritorio que parecía más una estación de comando. Eres exactamente tan impresionante como nuestra proyección sugirió. La oficina era un testimonio del poder corporativo y la sofisticación tecnológica. Pantallas montadas en la pared mostraban flujos de datos en tiempo real de instalaciones de bóvedas de datos en todo el mundo, mientras que una consola central controlaba lo que la percepción mejorada de Lisa identificaba como una red global de sujetos mejorados. Proyecciones, respondió ella, manteniendo su voz firme a pesar del miedo que crecía en su pecho. ¿Quieres decir que querías que viniéramos aquí? Necesitaba que vinieran aquí. La sonrisa de Morrison era fría y calculada. Tus habilidades han evolucionado más allá de nuestros modelos más optimistas, Lisa. La integración neural que logramos contigo representa la culminación de décadas de investigación. Pero para entender y replicar tu éxito por completo, necesitábamos observarte bajo estrés. Nos usaste como cebo, dijo Seba, su tableta modificada mostrando el verdadero alcance de la vigilancia de la bóveda de datos. Has estado rastreando toda la red durante meses. Cada casa segura, cada comunicación, cada individuo mejorado que pensaba que se estaba escondiendo de nosotros. Morrison se movió hacia su consola de comando, sus dedos flotando sobre controles que irradiaban un propósito malévolo. La belleza de la tecnología de mejora es que crea una conexión permanente entre los sujetos y nuestros sistemas de monitoreo. Puedes correr, pero nunca puedes esconderte realmente. Lisa sintió que su percepción mejorada profundizaba en los sistemas de Morrison, siguiendo rastros de datos que revelaban el aterrador alcance de su operación. No solo 17 instalaciones, sino cientos. No solo investigación de mejoras, sino despliegue activo en unidades militares, equipos de espionaje corporativo e incluso agencias de aplicación de la ley. Estás creando un ejército, susurró ella. Estoy creando el futuro. Los humanos mejorados representan la próxima etapa de la evolución humana, pero solo si esa mejora puede ser controlada y dirigida. La mano de Morrison se movió hacia un interruptor rojo en su consola. Desafortunadamente, tu pequeño movimiento de resistencia ha demostrado que los sujetos actuales retienen demasiada independencia. Es hora de un reinicio del sistema. El protocolo de terminación, respiró Seba,
entendiendo que la realización inundaba su voz. Cada individuo mejorado en nuestra base de datos experimentará un apagado neural inmediato. Indoloro, eficiente, final. La expresión de Morrison no mostró rastro de remordimiento. Dentro de 6 meses, comenzaremos a desplegar sujetos estables que han sido adecuadamente condicionados para la lealtad y el cumplimiento. ¿Incluyendo a mi familia?, preguntó Lisa. Tu hijo e hija ya han sido seleccionados para la mejora. Su perfil psicológico sugiere que se adaptarán bien a la integración dirigida. La sonrisa de Morrison se amplió. Se convertirán en el tipo de individuos mejorados que siempre quisimos crear. Poderosos, capaces y completamente obedientes. La rabia que inundó a Lisa fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Cada fibra de su sistema nervioso mejorado ardía de furia al darse cuenta del alcance completo de la manipulación de Morrison. No solo le había robado su vida normal. Había planeado transformar a sus hijos en armas para su ejército corporativo. Cometiste un error, dijo ella, su voz transmitiendo una calma peligrosa. ¿Y cuál fue ese? Supusiste que seguiría siendo la bibliotecaria tranquila que seguía reglas y aceptaba la autoridad. La percepción mejorada de Lisa se lanzó al sistema de comando de Morrison como un huracán digital. Pero no solo mejoraste mis habilidades de procesamiento de datos. Mejoraste mi capacidad para la ira justa. Los sistemas electrónicos del edificio convulsionaron mientras las habilidades de Lisa atravesaban cada protocolo de seguridad que Morrison había establecido. Los sistemas de supresión de incendios se activaron al azar. Los ascensores se movieron sin comandos. Las redes de comunicación colapsaron bajo el peso de su asalto digital. Imposible. Morrison jadeó, su consola de comando chisporroteando y fallando. Los neurolimitadores deberían prevenir, ¿qué? ¿Que una anciana se defendiera? Lisa se acercó. Sus habilidades mejoradas alcanzando cada sistema de bóveda de datos en todo el mundo. Olvidaste algo importante sobre las bibliotecarias. Morrison. Somos muy buenas organizando información, y no nos gustan las personas que intentan controlar el conocimiento. A través del sistema de comunicación comprometido del edificio, pudo escuchar la voz de Tommy coordinando el asalto terrestre. Podía sentir a Seba descargando cada archivo en la base de datos de Morrison. Podía sentir a los otros individuos mejorados de la red usando sus habilidades para desmantelar sistemáticamente la infraestructura de las bóvedas de datos globales. Morrison se lanzó hacia el interruptor de terminación, pero Jake lo interceptó. Los reflejos mejorados de los programadores demostrando ser superiores a la desesperación corporativa. Lucharon brevemente antes de que Morrison colapsara. Su sistema nervioso abrumado por las habilidades de interfaz directa de Jake. Edificios despejados. La voz de Tommy crujió a través de sus comunicaciones. La seguridad ha caído. Los archivos están asegurados. Y el equipo médico de Elena está tratando a los sujetos mejorados que tenían en custodia. Lisa se quedó en la oficina de Morrison, rodeada de electrónica chisporroteante y sueños corporativos fallidos, y se dio cuenta de que su victoria era solo el comienzo. Data Vault había sido solo un nodo en una red más grande de investigación y despliegue de mejoras. Habían ganado esta batalla, pero la guerra por la conciencia humana estaba lejos de terminar. ¿Y ahora qué?, preguntó Sarah, su tableta mostrando la vasta cantidad de información que habían capturado. Lisa miró por las ventanas de la oficina hacia la ciudad abajo, pensando en sus hijos, los hijos de Al, en todas las personas normales que no tenían idea de que sus futuros estaban en juego entre el control corporativo y la libertad humana. Ahora nos aseguramos de que el mundo sepa lo que intentaron hacernos, dijo. Y nos preparamos para su contraataque. La agente Sarah Cross estaba en las ruinas de la oficina de Morrison. Sus credenciales del FBI parecían insuficientes para el alcance de lo que habían descubierto. El vidrio roto crujía bajo sus pies mientras observaba las secuelas del asalto de la red, electrónicos chisporroteando, documentos esparcidos y la forma inconsciente de James Moesen atado con bridas a su silla ejecutiva. Esta es la agente Cross, habló en su radio encriptada. La instalación de Data Vault está segura. Solicito supervisión federal inmediata y equipos para la preservación de evidencia. Lisa observó a la agente federal con su percepción mejorada. Datos fluyendo sin que ella lo pidiera a través de su conciencia. Sarah Marie Cross, agente especial del FBI, 15 años de servicio, asignación actual a la División de Delitos Tecnológicos Domésticos. Pero debajo del registro oficial había algo más complejo.
Una investigación paralela sobre experimentación humana ilegal que había estado en curso durante meses. Tú también los has estado cazando, dijo Lisa. Sarah se giró, su máscara profesional deslizándose ligeramente. La oficina comenzó a recibir informes sobre personas desaparecidas cerca de las instalaciones de Data Vault hace 8 meses. Siempre el mismo patrón, víctimas de accidentes que desaparecían después de breves estancias en el hospital. Familias informadas de que habían sido transferidas a instalaciones especializadas que no existían. ¿Por qué no actuaron antes? Porque cada vez que nos acercábamos, los casos eran transferidos a una autoridad superior y clasificados. La expresión de Sarah se oscureció. Alguien con serias conexiones federales ha estado protegiendo las operaciones de Data Vault. Antes de que Lisa pudiera responder, su percepción mejorada gritó una advertencia. Múltiples helicópteros se acercaban desde el norte. Designación militar. Equipos de respuesta armada preparándose para un despliegue táctico, no para rescate o contención de apoyo. Necesitamos irnos, dijo urgentemente. Ahora Sarah siguió su mirada hacia las ventanas donde las luces de búsqueda comenzaban a explorar los pisos superiores del edificio. Eso no es protocolo de la oficina. Alguien llamó a diferentes activos a través del sistema de comunicación comprometido del edificio. Lisa podía escuchar a Tommy coordinando la evacuación de la red, pero las fuerzas que se acercaban se movían demasiado rápido, posicionándose para prevenir la fuga en lugar de proporcionar asistencia. Agente Cross. La voz llegó a través de la radio de Sarah con precisión militar. Este es el coronel Marcus Webb, Agencia de Inteligencia de Defensa. Se le ordena asegurar inmediatamente a todos los sujetos mejorados y la evidencia a la espera de revisión federal. El rostro de Sarah se puso pálido. DIA, esto no es su jurisdicción. Ahora lo es, continuó la voz de Webb. Data Vault Industries ha estado operando bajo contratos de defensa clasificados. Todos los sujetos mejorados deben considerarse activos federales que requieren custodia protectora inmediata. El eufemismo era claro para todos en la sala. No es custodia protectora, es encarcelamiento. Los individuos mejorados de la red no estaban siendo rescatados. Estaban siendo reclamados por otra rama del mismo sistema que los había creado. Como demonios, murmuró Sarah, apagando su radio. Señorita Harwell, ¿cuántas de sus personas siguen en el edificio? 12. Tommy los está moviendo hacia el garaje, pero si esos helicópteros llevan equipos tácticos, la percepción mejorada de Lisa le mostró el patrón de despliegue, la cobertura sistemática de todas las rutas de salida. No planea negociar. Sarah tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Por aquí, escalera de emergencia, nivel sub. Hay un túnel que conecta con el antiguo sistema de metro. Se movieron rápidamente por el edificio. El código de acceso federal de Sarah seguía funcionando a pesar del caos. Detrás de ellos, el sonido de los helicópteros se hacía más fuerte, seguido por el ruido distintivo de las operaciones de descenso rápido mientras los equipos tácticos se desplegaban en el techo. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Lisa mientras descendían hacia los niveles del sótano. Porque hice un juramento de proteger y servir, no de permitir experimentación humana ilegal. La voz de Sarah era sombría pero decidida. Y porque he visto lo que le sucede a los individuos mejorados que son llevados a custodia protectora, desaparecen en sitios oscuros y nunca salen. El sub era un laberinto de sistemas mecánicos y áreas de almacenamiento que se conectaban a la infraestructura subterránea de la ciudad. Encontraron a Tommy y a los miembros restantes de la red ya allí, habiendo llegado por una ruta diferente. La mayoría lucía exhausta y asustada. El estrés de sus habilidades mejoradas estaba afectando sus sistemas nerviosos deteriorados. Equipo Federal de Captura, informó Tommy con brusquedad. Insignias de la DIA, vehículos militares, todo. Alguien en la cadena de mando quiere que estemos contenidos o eliminados, añadió Marcus. Sus habilidades de interfaz financiera habían interceptado comunicaciones entre los equipos tácticos. No están hablando de arresto o tratamiento médico. Esto es recuperación de activos. Elena Vázquez emergió de las sombras, con su bolso médico colgado del hombro y el rostro demacrado por el cansancio. He logrado extraer archivos parciales del sistema de Morrison antes de que se cayera. El programa de mejora no es solo un almacén de datos. Es una empresa conjunta entre múltiples corporaciones y agencias de defensa. Morrison era un gerente medio. ¿Hasta dónde llega?, preguntó Sarah.
Lo suficientemente alto como para que puedan desplegar activos militares para operaciones de limpieza, respondió Elena. Ya no estamos luchando solo contra una conspiración corporativa. Estamos luchando contra elementos dentro del propio gobierno federal. Las implicaciones se asentaron sobre ellos como una manta sofocante. La red había expuesto el almacén de datos, capturado a Morrison y asegurado evidencia de experimentación ilegal. Pero en lugar de vindicación, enfrentaban una nueva amenaza de las mismas instituciones que deberían haberlos estado protegiendo. Mis hijos, dijo Lisa de repente, su percepción mejorada extendiéndose hacia Melbrook Heights. Si el gobierno está involucrado, usarán a Michael y Rebecca como palanca. Ya estoy en eso, la voz de Hal Brannan llegó a través de sus comunicaciones encriptadas. Los tengo en custodia protectora con algunos amigos retirados de la oficina. Fuera de los libros. Ubicación segura por ahora, añadió Sarah con gravedad. Pero si esto se vuelve federal, en ningún lugar realmente estarían a salvo. Arriba, el sonido de los equipos tácticos que buscaban en el edificio se acercaba. La red tenía quizás minutos antes de que su escondite fuera descubierto, y luego tendrían que elegir entre rendirse o una batalla en la que no podrían ganar. Hay una opción, dijo Elena en voz baja. El protocolo de transferencia de datos que mencioné antes. Si podemos subir todo lo que Lisa ha aprendido a servidores seguros en todo el mundo, la verdad sobrevivirá incluso si nosotros no, el proceso podría matarla, protestó Tommy. El proceso podría salvar a los demás, respondió Lisa, entendiendo el peso de lo que Elena proponía. ¿Cuánto tiempo necesitamos? 20 minutos para la carga, otros 10 para la verificación y distribución. Elena ya estaba preparando el equipo portátil. Pero Lisa, una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. La tensión neural de transferir tantos datos podría dejarme en estado vegetativo. Lisa terminó. Entiendo. Los equipos tácticos se estaban acercando. Su patrón de búsqueda era metódico y minucioso. Pronto llegarían al sub. Y entonces el breve momento de victoria de la red terminaría en captura o algo peor. Lisa miró a los individuos mejorados a su alrededor. Dañados, moribundos, pero aún luchando por el derecho a existir como algo más que activos del gobierno o propiedad corporativa. Pensó en sus hijos, en Al, en todas las personas normales que no tenían idea de que su humanidad estaba siendo subastada al mejor postor. Hazlo, dijo. El equipo de Elena cobró vida bajo la luz fluorescente parpadeante del sub. Dispositivos médicos improvisados y hardware de computación de alta gama formaban una estación de interfaz neural provisional. Arriba, el sonido de las botas tácticas sobre el concreto se acercaba. Cada paso marcaba el tiempo que no tenían. La corona neural está activa, anunció Elena, ajustando el delicado conjunto de sensores alrededor de las sienes de Lisa. Esto se va a sentir como ahogarse en información. Cada pieza de datos que has absorbido, cada recuerdo mejorado, cada secreto financiero, todo va a salir a la superficie de una vez. Lisa se acomodó en la silla improvisada, sorprendida por su propia calma. Pensó en Harold, en 40 años organizando información en los tranquilos estantes de la biblioteca, en la vida simple que le habían robado hace 6 meses. Si esta era la forma en que terminaba su historia, al menos tendría significado. Carga comenzando, dijo Elena, sus dedos danzando sobre múltiples teclados. La primera fase es la mejora de tus datos personales. Estamos capturando todo lo que los nanobots almacenaron en tus vías neuronales. La sensación comenzó como un susurro, números fluyendo a través de su conciencia como agua a través de vidrio roto. Pero en segundos, se convirtió en un torrente. Luego en una inundación, luego en un huracán de información que amenazaba con desgarrar su mente. Números de cuentas bancarias, registros de seguridad social, historiales crediticios, archivos médicos, las vidas financieras privadas de miles de personas chocaban en su conciencia simultáneamente. La actividad neural aumentaba, anunció Elena, su voz tensa por la concentración, pero ella se mantenía unida. Comienza la fase 2. La segunda ola golpeó como un tsunami digital. No solo la información que había absorbido, sino los recuerdos y experiencias de cada individuo mejorado que había encontrado. El dolor y la determinación de Tommy, la lenta disolución de Marcus, la lucha desesperada de Sarah Kim contra sus patrones de sueño deteriorados, todo eso fluyó a través de su conciencia mientras los nanobots liberaban sus datos almacenados. Jesús, susurró Tommy, observando las lecturas. Ella está procesando petabytes de información.
¿Cómo sigue consciente? Porque es más fuerte de lo que todos imaginamos, respondió Elena, con su propia voz tensa mientras monitoreaba la transferencia. Fase 3. La inteligencia colectiva de la red. Todo lo que hemos descubierto sobre el Vault de datos, Morrison, el programa de mejora. Todo va a la matriz de distribución global. Arriba, los equipos tácticos habían llegado al nivel principal del sótano. Voces resonaban a través de los corredores, acercándose con cada barrido. La agente Sarah Cross se posicionó en la entrada de la escalera, con su arma desenfundada, sabiendo que eso solo les daría unos minutos como mucho. La tercera fase de la carga se sentía como morir y renacer al mismo tiempo. Lisa experimentó cada momento de sufrimiento que había soportado la red, los procedimientos médicos, los colapsos neuronales, la lenta realización de que habían sido usados como sujetos de prueba en la visión de alguien más sobre la evolución humana. Pero también sintió su valentía, su determinación de exponer la verdad, su negativa a rendir su humanidad al control corporativo. Carga al 60%, anunció Elena. Pero sus vías neuronales están sobrecargándose. La estamos perdiendo. Lisa podía sentir que se fragmentaba. Piezas de su identidad estaban esparcidas a través del vasto flujo de datos que pasaba por su conciencia mejorada. Ella era Elizabeth Hartwell, bibliotecaria retirada. También era el sujeto DV1247, procesadora de datos mejorada. Era la viuda de Harold, madre de Michael y Rebecca, y simultáneamente un repositorio vivo de secretos humanos que podrían destruir gobiernos y corporaciones. Quédate con nosotros, Lisa, instó Tommy, su propio sistema nervioso deteriorándose en respuesta a su angustia. No te sueltes. Pero soltarlo se sentía como lo natural. El flujo de información era tan vasto, tan abrumador que mantener su identidad individual parecía insignificante en comparación. Podía disolverse en el flujo de datos. Convertirse en información pura, existir como conocimiento sin la carga de la conciencia humana. Colapso neuronal inminente, advirtió Elena. Si no la estabilizamos pronto, contacto. La voz de Sarah cortó la charla médica. Equipo táctico en las escaleras. 2 minutos, tal vez menos. Los sonidos del combate que se acercaba, la charla de radio, el equipo sonando, órdenes dadas con precisión militar proporcionaban un duro contrapunto al suave zumbido del equipo de Elena. La red estaba a punto de ser invadida. Su breve rebelión terminó por la autoridad federal. Carga al 85%. Anunció Elena, la evidencia central está transmitida, pero necesitamos el último estallido de datos para asegurar la distribución global a través de la interfaz neuronal. Lisa sintió el peso de cada individuo mejorado que había sufrido por la visión de Morrison. Pero también sintió algo más. La chispa de la conciencia humana que se negaba a ser catalogada, controlada o mercantilizada. Esa chispa no era un dato a procesar. Era el núcleo irreducible de lo que los hacía humanos. No voy a soltar, susurró, su voz apenas audible sobre el ruido del equipo. ¿Qué? Elena se inclinó más cerca. Dije, no voy a soltar. La voz de Lisa se volvió más fuerte, alimentada por una vida de determinación silenciosa. Esta es mi mente, mi conciencia, mi elección, y elijo seguir siendo yo misma. La fase final de la carga se estrelló contra su conciencia como una ola rompiendo, llevando consigo todo lo que la red había descubierto sobre la conspiración de mejora. Contratos gubernamentales, asociaciones corporativas, expansiones planeadas, listas de víctimas, todo fluyó a través de canales seguros hacia periodistas, investigadores y activistas en todo el mundo. Carga completa, anunció Elena, su voz llena de asombro. Transferencia de datos al 100%. Distribución global completa y estabilización de las vías neuronales. Sótano seguro, gritó Sarah, su arma apuntando hacia la escalera. Pero ellos romperán este nivel en 60 segundos. Lisa abrió los ojos. Cuando los había cerrado, y se encontró de nuevo en su propia conciencia, disminuida, pero intacta. El zumbido constante del procesamiento de datos mejorados había desaparecido, reemplazado por el silencio familiar de su mente original. Los nanobots habían liberado su información almacenada, dejando su cerebro mayormente restaurado a su estado natural. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena. ¿Como yo misma? Lisa se levantó lentamente, probando su equilibrio. Cansada, probablemente muriendo por la tensión neuronal, pero yo misma. La mejora se fue, o casi se fue.
Aún podía sentir débiles trazas de la influencia de los nanobots, pero el flujo abrumador de datos había cesado. Solo soy una bibliotecaria retirada de nuevo. Una bibliotecaria retirada que acaba de exponer el mayor programa ilegal de experimentación humana en la historia, dijo Tommy, sonriendo a pesar de sus circunstancias desesperadas. A través del equipo de monitoreo de Elena, podían ver señales de confirmación llegando de organizaciones de noticias, grupos de derechos humanos y organismos de control gubernamentales de todo el mundo. La evidencia se estaba propagando más rápido de lo que cualquier esfuerzo de contención pudiera detenerla. Es hora de irse, anunció Sarah. Brecha táctica en 10 segundos. Se dispersaron en el sistema de túneles subterráneos mientras los agentes federales inundaban el sótano detrás de ellos. Pero el daño ya estaba hecho. La verdad sobre el Vault de datos Morrison y el programa de mejora se estaba extendiendo por todo el mundo. Llevada por el conocimiento colectivo de cada individuo mejorado que había sufrido y luchado por el derecho a seguir siendo humano. Lisa emergió de los túneles en el amanecer de Seattle, debilitada pero libre, sabiendo que su vida tranquila había terminado, pero que algo más importante había tomado su lugar. Se había convertido en la voz de todos los que habían sido usados, desechados o olvidados por aquellos que veían la conciencia humana como solo otro recurso a explotar. El precio de la verdad había sido todo lo que alguna vez fue. Pero lo que se había convertido a cambio era algo que Morrison y sus colaboradores nunca habían anticipado. Una sobreviviente que eligió la humanidad sobre la mejora, la identidad sobre la disolución, y la verdad sobre las mentiras cómodas. 3 meses después de la carga de datos que había expuesto la conspiración de mejora al mundo, Lisa Hartwell se sentó en una sala de audiencias del Congreso, frente a un panel de senadores cuyas expresiones iban desde la simpatía hasta el escepticismo. La cámara de paredes de mármol estaba llena de periodistas, sobrevivientes y familiares de aquellos que no habían tenido la misma suerte que ella. La señora Hartwell. La senadora Patricia Moesen, sin relación con James, se inclinó hacia adelante con la atención cuidadosa de alguien que entendía la naturaleza histórica de estos procedimientos. En sus propias palabras, por favor, dígale a este comité lo que Data Vault Industries le hizo a usted. Lisa ajustó el micrófono, sus manos más firmes ahora de lo que habían estado en meses. La tensión neural del traslado de datos la había dejado debilitada, pero no rota. Y el silencio que había reemplazado el constante zumbido de información era un regalo que había aprendido a valorar. Me convirtieron en un arma, dijo simplemente. Sin mi conocimiento o consentimiento, me expusieron a tecnología experimental que violó todos los principios de ética médica y dignidad humana. Hicieron esto no para ayudar a las personas, sino para crear activos que pudieran controlar y explotar. Detrás de ella, podía escuchar a Mako moviéndose en su asiento. Su hijo se había convertido en uno de sus defensores más fuertes, su experiencia legal resultando invaluable para navegar la compleja investigación federal que siguió a la liberación de datos. Rebecca se sentó a su lado, su experiencia médica ayudando a documentar el daño físico y psicológico causado a los sobrevivientes de mejoras. El comité ha revisado una extensa documentación proporcionada a través de sus circunstancias únicas, continuó el senador James Chen. Esta evidencia ha llevado al arresto de 47 individuos, al cierre de 23 instalaciones de investigación y a la exposición de programas de mejora ilegales en 6 agencias federales. ¿Cómo responde a los críticos que cuestionan la legalidad de cómo se obtuvo esta evidencia? Lisa había esperado esta pregunta. En los 3 meses desde la carga de datos, había enfrentado innumerables entrevistas, declaraciones y interrogatorios de funcionarios, tratando de entender cómo una bibliotecaria anciana había derribado una conspiración de miles de millones de dólares. Senador, cuando alguien roba tu humanidad y te convierte en su sujeto experimental, las protecciones legales tradicionales se vuelven inadecuadas. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había pagado el precio más alto por la verdad. La evidencia que proporcioné ya había sido robada de sus legítimos dueños, las miles de personas cuya información privada fue recolectada sin consentimiento. Simplemente la devolví a donde pertenecía, al registro público. La senadora Morrison asintió con aprobación. El comité reconoce que circunstancias extraordinarias requieren respuestas extraordinarias. Ahora, respecto al estado actual de los sobrevivientes de mejoras, Dr. Vázquez, ¿podría dirigirse al comité? Elena se levantó de la mesa de testigos expertos. Su apariencia había mejorado drásticamente desde sus días desesperados en la red subterránea. La investigación federal le había proporcionado inmunidad a cambio de su cooperación en el tratamiento de sobrevivientes y el desarrollo de medidas de contraataque para la tecnología de mejora.
Gracias, senador. Hemos identificado 137 sobrevivientes de mejoras confirmados en todo el mundo. De estos, 43 han logrado una integración estable similar a la experiencia de la señora Harwell. El resto requiere apoyo médico continuo por degradación neural y trauma psicológico y el pronóstico para estos individuos. Con el tratamiento adecuado, muchos pueden vivir vidas normales. La tecnología de mejora, cuando se entiende y controla adecuadamente, no tiene que ser destructiva. Pero las víctimas de los experimentos de los Data Vaults necesitarán apoyo médico de por vida para condiciones que nunca debieron haberles sido impuestas. Desde la galería, Lisa pudo ver a Tommy Martínez en su silla de ruedas. Los temblores que antes eran apenas notables ahora requerían un manejo médico constante. A su lado estaba Sarah Kim, cuya insomnio finalmente estaba bajo control gracias a los protocolos de tratamiento de Elena. Eran sobrevivientes, pero llevaban cicatrices permanentes de su tiempo como sujetos de prueba no voluntarios. La señora Harwell, el senador Chen le dirigió la palabra de nuevo. ¿Qué diría a aquellos que argumentan que la tecnología de mejora, debidamente regulada, podría beneficiar a la humanidad? Lisa consideró la pregunta cuidadosamente. En los meses desde que perdió sus habilidades mejoradas, había pensado a menudo en las implicaciones éticas de lo que le habían hecho. La tecnología en sí no era mala. Era la forma en que se había desarrollado y utilizado lo que violaba cada principio de dignidad humana. Senador, la tecnología que me mejoró podría ayudar a las personas. Los individuos con trastornos de memoria, discapacidades de aprendizaje o condiciones neurológicas podrían beneficiarse enormemente de la augmentación neural. Pero eso no era lo que Data estaba desarrollando. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la sala. Estaban creando armas. Seres humanos convertidos en herramientas para la vigilancia, el espionaje y el control. La diferencia entre el tratamiento médico y la explotación militar es la diferencia entre sanar y hacer daño. ¿Y su recomendación para la futura regulación? Transparencia completa, consentimiento informado, supervisión independiente y una prohibición absoluta de usar la tecnología de mejora para la vigilancia o el control de poblaciones civiles. La voz de Lisa se volvió más fuerte con cada punto. Lo más importante, cualquier investigación debe priorizar el bienestar de los sujetos sobre los intereses de quienes financian la investigación. El senador Morrison pidió un breve receso y Lisa se bajó de la mesa de testigos, rodeada de inmediato por su familia. Michael la abrazó primero, su compostura profesional finalmente quebrándose después de meses de procedimientos legales controlados. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo en voz baja. Lo siento, me tardé tanto en entender por lo que estabas pasando. El abrazo de Rebecca fue más largo, llevando el peso de su reconciliación. Deberíamos haber escuchado. Deberíamos haberte creído desde el principio. No podía saberlo, respondió Lisa, con sinceridad. Yo misma no lo entendía al principio. Oval Brennan se acercó desde la galería, moviéndose lenta pero firmemente a pesar de su edad. El detective retirado se había convertido en un coordinador no oficial para los sobrevivientes de la mejora, utilizando sus conexiones en la aplicación de la ley para asegurar que sus historias fueran escuchadas y sus necesidades atendidas. ¿Cómo te estás sosteniendo?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Lisa miró alrededor de la sala de audiencias a los periodistas documentando cada palabra, a los sobrevivientes cuyo sufrimiento finalmente estaba siendo reconocido. A los funcionarios del gobierno que estaban aprendiendo lentamente a tratar a las víctimas de la mejora como personas en lugar de riesgos de seguridad. No es la vida que planeé, pero es la que elegí. ¿Algún arrepentimiento? Lisa pensó en su casa tranquila en Melbourne Heights, en el jardín que Harold amaba, en las rutinas simples que habían definido su existencia antes del accidente. Ella extrañaba esa simplicidad, esa sensación de seguridad y previsibilidad. Pero también pensaba en Tommy, en Sarah, en todos los sobrevivientes de mejoras que habían encontrado sus voces porque ella se había negado a permanecer en silencio. Pensaba en los programas de investigación que habían sido cerrados, en las víctimas que habían sido encontradas y tratadas, en las medidas de protección que se estaban implementando para prevenir futuros abusos. No, dijo finalmente. Sin arrepentimientos. Fuera del edificio del Capitolio, la luz del sol de la tarde pintaba Washington D.C. en tonos de oro y posibilidad. Lisa caminó lentamente por los escalones, rodeada de su familia y amigos, sabiendo que su testimonio ayudaría a asegurar que lo que le sucedió a ella y a los otros sobrevivientes nunca volviera a ocurrir.
Ya no era la persona mejorada que podía acceder a información ilimitada con un pensamiento. Era solo Elizabeth Hartwell, bibliotecaria retirada, viuda, madre y abuela. Pero también era algo más. Una sobreviviente que había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la seguridad y la humanidad sobre el control. La vida tranquila que una vez valoró se había ido para siempre. En su lugar, había encontrado un propósito que nunca había esperado y una fuerza que nunca supo que poseía. No era el final que había planeado, pero era el que había ganado. Y por primera vez desde aquella lluviosa mañana de martes hace 6 meses, eso era suficiente. A continuación, tienes 2 historias más destacadas justo en tu pantalla. Si esta te impactó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y míralas. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones.